Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Yo soy Carla Estefanía y esto es Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. En este espacio discutiremos diferentes herramientas basadas en ciencia para optimizar tu salud física y mental. ¡Comenzamos! Casters, aquí estamos en nuestro tercer episodio ya. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Les cuento que el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Arana. Él es un excelente reumatólogo. El día de hoy nos va a platicar cosas súper interesantes. Pero a ver, ¿por qué no comenzamos con alguna presentación acerca de ti para que te conozcan un poco, un background tuyo? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y pues yo vengo de Querétaro. Ahí hice mi carrera. Después me especialicé, hice una rotación en la residencia de medicina interna en el Centro Médico ABC. Y de ahí me derivé a reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y finalmente hice una alta en vasculitis sistémicas primarias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas. Y bueno, pues mi pasión por las enfermedades autoinmunes, que principalmente, pues, vaya lo que ve el reumatólogo, que son músculos, articulaciones, huesos, ligamentos, etcétera, pues de hecho inició desde la carrera y es en lo que principalmente actualmente, pues, eso funjo y a eso me dedico. JC y yo compartimos muchísimas pláticas inmunológicas, o sea, de todo, pero creo que en inmunología los dos nos gusta mucho y híjole, es que el sistema inmunológico es padrísimo. Es una belleza. ¿Qué te llevó ahí a estudiar la inmunología? De hecho, es interesante tu pregunta y muy pertinente porque justo cuando yo estaba en el segundo año de la carrera y llevé la materia de inmunología, me enamoré. Fue un amor a primera vista. Y definitivamente dije, desde ahí tengo que hacer algo que tenga que ver con inmunología. Ya más adelante, y es curioso porque yo, antes de estudiar medicina, hacía, como amateur, pero hacía mucho temas artísticos. Yo era escultor y escritor, y entonces como que la parte más de la sensibilidad era lo que, digamos, en lo que me entretenía. Entonces yo originalmente quería hacer algo quirúrgico, sobre todo así como plástico, pero en cuanto fui viendo todo este mundo de la inmunología y después medicina interna y ahí mismo posteriormente reumatología, dije, no, pues de aquí soy. Oye, ¿qué tiene que ver o cómo relacionas la inmuno y la escultura o el arte? Bueno, de hecho, tiene mucho que ver porque yo creo que la inmunología es el arte divino. Entonces, para mí, sí, de verdad, es, o sea, a través de la inmunología, incluso hoy día, los avances más potentes, lo que está revolucionando el tratamiento de distintas patologías, no solamente reumáticas, como artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis, etcétera, sino el cáncer, ¿no? Cosas que antes ni siquiera se pensaban, simplemente, se pensaban, pero se veían como ciencia ficción. Hoy en día son posibles gracias a todo lo que puede aplicarse en inmunología y realmente el poder aterrizar toda la complejidad, porque tú lo sabes, inmunología es un campo muy vasto en el cual todavía se siguen descubriendo muchas cosas y más porque varios de los conocimientos que nosotros habíamos ido acumulando pues ahora sí que como profesionales en el mundo, pues se basaba en modelos animales. Entonces realmente fuimos descubriendo con el tiempo que muchas de esas cosas no tenían una aplicación completa en el ser humano. Por eso considero que realmente toda esa parte inmunológica, pues sí requiere de una gran sensibilidad para poder pues adaptar y eso, aterrizar ese conocimiento. Además de que pues se hacen cosas bonitas. Sí, un poco para a los que nos escuchen y no tengan mucha familiaridad con el sistema inmunológico, pues es aquel sistema que se dedica a reconocer
lo que no nos pertenece, ¿no? Lo ajeno. En eso se especializa, en reconocer lo que no es nuestro. Y bueno, pues si no es nuestro, pues lo saco de aquí, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinmunes son esas que reconocen como ajeno lo que es propio, ¿no? Y entonces empieza esto como autoataque, Ujú. bueno, se va deteriorando tu salud conforme pasa el tiempo. Entonces, crónica degenerativa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sí, a eso nos referimos un poco cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, Jaycee, ¿nos puedes contar un poquito ahora ya para meternos un poco en tema? ¿Qué estudia la reumatología? Bien, y qué bueno que hagas esa pregunta porque todavía hoy incluso algunos colegas médicos no tienen claridad, porque desgraciadamente es una materia que solo en pocas universidades se lleva, dado que pues es una subespecialidad de la medicina interna que pues en sí ve enfermedades relativamente infrecuentes, y digo relativamente porque pues no es cierto. A grandes rasgos, pues sí viene la palabra de reumatismo, o sea, sí viene de ahí, que muchas veces se confunde simplemente con cualquier dolor que puede ser detonado pues por los cambios de temperatura, es lo que popularmente piensa, Las reumas, las sí, las famosas reumas, famosas reumas, de cuando tu ¿no? abuela es, ay, me duelen las reumas. Eso Exactamente, dice, eso quiere decir. exacto. Entonces, por eso, pues, se quedan con la idea de que nosotros vemos, de hecho, únicamente pacientes ancianos, cuando, Ajá, pues, totalmente dista sí. de eso. Y propiamente la reumatología, como les dije, es una subespecialidad de la medicina interna que se encarga de estudiar todos aquellos padecimientos que pueden tener repercusiones, principalmente en músculos, articulaciones, y bueno, todos sus componentes que son ligamentos, tendones, cápsula articular, sinovial, etcétera. Pero si somos realmente como más precisos, la reumatología es una ciencia muy profunda que requiere de una alta diferenciación, o sea, de un diagnóstico diferencial muy complejo, muy intrincado, para, en efecto, descartar primero causas frecuentes e irnos a las que dentro de sus, digamos, causales, podemos dividir dos grandes grupos: las que tienen un origen autoinmune, entre las cuales también podemos hacer a su vez una subdivisión de propiamente autoinmunes, o las que son totalmente autoinmunes, y las autoinflamatorias. Aquí, en las autoinmunes, como ya comentaste en cierto modo, el fondo de todo es una pérdida de la tolerancia contra nuestros propios componentes, lo que lleva a que pues, el cuerpo produzca justo reacciones de reconocimiento anormal. O sea, podríamos decir una corrupción del sistema inmunológico que pues lleva a distintas consecuencias que pueden ser desde lesiones en la piel hasta pues un compromiso multiorgánico. Incluso hay enfermedades autoinmunes, justo de lo que yo hice la alta especialidad en vasculitis. Estas en particular son muy graves, muy agresivas y tienen que tratarse de forma pues eso, contundente y muy vigorosa. Y en el otro grande grupo encontramos a las enfermedades crónico-degenerativas que pues van teniendo una repercusión por distintos factores, principalmente genéticos y ambientales, en los cuales tiene una gran trascendencia los desórdenes alimenticios y situaciones del sobrepeso, que creo que es de lo que vamos a platicar hoy, que llevan a una degeneración de los tejidos que están involucrados en la articulación, es decir, hueso, cartílago, ligamentos, tendones, y bueno, pues va desde estas situaciones en las que, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, o sea, cosas que van degenerando la estructura de los componentes hasta pues eventos traumáticos, ¿no? Como pues, en algún deportista, como un accidente automovilístico, caídas, etcétera. Entonces, esas son a grandes rasgos las patologías que ve un reumatólogo. Súper bien. Y es que, ¿sabes qué? Es un poco, es amplio la reuma porque incluye todo el cuerpo. Y creo que es difícil como persona que no sabes de reumatología el detectar qué te duele, si se va a pasar y a qué especialista ir, Es ¿sabes? cierto. Entonces yo creo que lo primero que hace una persona que percibe dolor, ni siquiera sabemos de dónde viene, o sea, no sabemos si viene del tendón, del músculo, no sabemos.
de la articulación, como no sé, no sabemos. Entonces, y justo a qué especialista ir, ¿no? Y en qué momento ir. Y lo primero que hacemos es lo que tenemos a la mano, ¿no? Untarnos la pomada, el masajito, descontracturante, incluso nos vamos a los masajes deportivos, ¿sabes? Y creo que muchas veces nos vamos por allá y no se nos quita y se nos empeora y seguimos, no sé, por ejemplo, yo sigo entrenando y de repente ya vimos y ya estuvo más complicado. Digo, eso hablando de algo muy, muy, pero también cómo empezar a diferenciar el dolor de algo pues pasajero a algo que podría complicarse. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de eso? Esa es una excelente pregunta y dices además algo que en efecto es un gran problema que tiene que ver con los gaps educativos que todavía seguimos teniendo, tanto culturales como pues, desde pues, el mismo pues, tratamiento médico, ¿no? O lo que es el sistema de referencias. Entonces, en efecto, lo que también complica un poco es la confusión que se genera porque se puede preguntar el paciente, bueno, a ver, tengo un dolor en las articulaciones de las manos, de la rodilla, etcétera, pues voy con el ortopedista. Y no está mal que vayan con un ortopedista, sin embargo, el trauma y ortopedista, pues ven otro tipo de situaciones, ¿no? Y su abordaje sí va a cambiar un poquito. Donde con mayor precisión, digamos, tendrían ustedes la necesidad de visitar a un reumatólogo, o bueno, reumatóloga, es cuando hablamos de un dolor inflamatorio. Entonces, justo para empezar a discriminar los tipos de dolor, el dolor inflamatorio es aquel que es más intenso en la mañana o después del reposo prolongado. Entonces, una de sus características justo es que ese dolor casi siempre se acompaña de turgencia o engrosamiento, o sea, se hincha como tal el tejido comprometido. Pues sí puede ser un dolor más o menos bien, digamos, bien localizado, pero puede tener una distribución heterogénea, o sea, o más difusa, pero eso es algo muy característico. Un dolor que es peor al despertar, que incluso puede despertar al paciente en las madrugadas y que cuando se despiertan por la mañana se acompaña de rigidez, especialmente si esa rigidez supera pues más allá de los 30 minutos, incluso si supera las 2 horas, seguro ese es un dolor inflamatorio y esa es una patología que debe de ver el reumatólogo. Eso es importante diferenciar. En cambio, el dolor que es más crónico degenerativo puede llegarse a confundir, pero la diferencia es que cuando es crónico degenerativo, el dolor puede, o más bien suele empeorar con el sobreuso. Una persona, lo característico es, dice, no, pues empieza a molestarme en el transcurso de la tarde, conforme voy haciendo mi actividad. Es más, es un dolor que empeora con la actividad. En cambio, el dolor inflamatorio mejora con la actividad. Eso también es algo que lo puede diferenciar, así es. Incluso es una de las cosas que nosotros usamos como dato pivotal, especialmente cuando hablamos de espondiloartritis. Algo muy típico y muy característico de las espondiloartritis es que mejoran con el ejercicio. Y aquí es donde empezamos también a meter un poquito de cizaña, en el sentido de que, a diferencia de lo que todavía se cree y que ya no debería de creerse, pero que es un tabú, podríamos decir, con respecto a las enfermedades reumáticas, el ejercicio es una de las mejores herramientas para el tratamiento integral. Claro que debe hacerse un ejercicio diferenciado y, por supuesto, con prudencia, porque pues hay articulaciones que cuando están con actividad, o sea, que están muy activas, muy inflamadas, el ejercicio puede en efecto ser contraproducente dependiendo de cuál estemos hablando. Entonces, a grandes rasgos podríamos diferenciar eso, y hay otras cosas que pueden acompañar al dolor inflamatorio, es la presencia de cambios de coloración y de temperatura. Entonces las articulaciones suelen estar rojas y pues además calientes. No siempre pasa, pero podríamos decir que a grandes rasgos, si hay un dolor inflamatorio articular, al primero que debes de visitar es al reumatólogo. Súper, la verdad es que sí son datos como que nos van a servir como muy prácticos para reconocer justamente cuando tenemos que ir a un lugar o al otro y sí ponerle atención, porque generalmente es como, ay, dejo pasar el dolorcito. Y normalizamos ciertos dolores y creemos que, pues,
son tolerables y hasta que no nos causan realmente algo de que ya no interfieren con nuestra vida, es cuando buscamos atención médica y muchas veces eso deja que la enfermedad progrese, ¿no? Entonces es importante como que sí ponernos atención. Jaycee, ahora, ya, no sé, yo tengo la idea de que este tipo de cosas surgen cuando ya estás más grande, ¿no? Como lo dijiste al inicio, como que estos son dolores que me preocuparé después. Pero últimamente, por ejemplo, ha habido muchos casos de personas jóvenes que están siendo diagnosticadas con esta enfermedad que es lupus, que cae totalmente dentro del del área de reumatología. Y no sé, por ejemplo, personas famosas incluso, ¿no? Como Selena Gómez, creo que ha sido una de las actrices y cantantes con más, que le ha dado como mucha voz a esta enfermedad y que ha compartido mucha de su experiencia y que ha sido muy criticada también, por ejemplo, que si subió de peso, que si se ve mal, que el tratamiento, que ¿nos puedes hablar un poquito más de qué es el lupus? Porque es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, pero que en edad entre los late 20s y 30s, ¿no? Más o menos. Entonces creo que es algo interesante y relativamente nuevo. Entonces cuéntanos. Bueno, algo que hay que aquí tal vez aclarar es que las redes sociales han cambiado realmente el conocimiento de todo, ¿no? Para bien y para mal. Y realmente sí o sea, el lupus como tal es una entidad relativamente infrecuente. Más que haya muchas más personas que están siendo diagnosticadas, creo que ese es el peligro de las redes sociales y de este fenómeno de los artistas, que el sobrediagnóstico empieza a imperar. Entonces, y eso lo digo también porque el 70% de los pacientes que acuden a mi consulta o que son referidos a mi consulta, por supuesto lupus, en realidad no tienen lupus, sino que hay ya un exceso de, pues no sé, tal vez de paranoia, donde también hay un desconocimiento de cómo es que realmente se comporta esta enfermedad y cómo debe diagnosticarse. Entonces, en sí, la prevalencia, bueno, algo importante, entendemos por prevalencia el número de casos en cualquier momento en una población, o sea, independientemente del tiempo, en una población. Y la incidencia es el número de casos nuevos en un año. Entonces, la incidencia y la prevalencia sí se han incrementado, pero realmente no ha sido tampoco algo enorme, brutal. O sea, posiblemente se ha incrementado un 5, si acaso un 10%, pero más que haya más, que el lupus se esté haciendo más frecuente, más bien hay ahora más noción de lo que es el lupus. A grandes rasgos podemos decir que es un padecimiento que afecta al 0.03% de la población, o sea, realmente es relativamente raro, sobre todo el lupus eritematoso sistémico, porque existen además dentro de pues en sí algo importante que definir, el lupus eritematoso o el lupus como tal se divide en 3 grandes grupos, ¿no? Que son las formas limitadas o las formas que son más bien cutáneas, dentro de los cuales podemos hablar del lupus agudo, subagudo y crónico, y el lupus eritematoso sistémico, donde sí hay una repercusión pues a nivel ese sería como el más grave de ese todos suele ser el más grave, en efecto, pero a su vez es muy variable, y podemos hablar también de hecho, podemos hablar de 4, el lupus congénito o neonatal, y el lupus asociado a drogas, ¿no? El lupus neonatal, pues habitualmente se resuelve, eso pasa en el contexto de una paciente que se embaraza, tiene lupus relativamente o no controlado, y pues el bebito simplemente, pues ahora sí que los anticuerpos circulantes de la mamá, que son autoanticuerpos, pues producen una reacción sobre todo cutánea, y ese desaparece en unos meses, igual que como se degradan esos anticuerpos, desaparece. Ay, qué bueno, justo. Sí, aunque ahí también podemos hablar de una complicación afortunadamente infrecuente, pero potencialmente letal, que es el bloqueo cardíaco congénito, que también puede pasar justo en el contexto de mujeres que tienen anticuerpos, especialmente anti-Ro o anti-La, que bueno, pasa en el lupus, pero también puede pasar en el síndrome de Sjögren, que es digamos como un pariente,
Y bueno, ese sí, el bloqueo cardíaco congénito, si se presenta y no se trata agresivamente, pues el bebé nace con un bloqueo de tercer grado que va a requerir marcapasos por el resto de sus días. Híjole. Bueno, y algo importante, el lupus inducido por drogas también es algo que que te iba a preguntar. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿qué pasa con el inducido con drogas? ¿Cómo? Muy bien. Bueno, este es un grupo... ¿Cómo que tomar drogas no está bien? ¿A poco nos hace daño? ¿Cómo crees? No, hombre, ¿cómo crees? Para nada. Bueno, dentro de este grupo, en realidad, por drogas, entiéndase tanto drogas, fármacos como drogas ilegales. Sí, exactamente. Entonces, eso es muy variable, depende de la genética y su comportamiento en general se autolimita a la suspensión de la sustancia que lo indujo. Entonces, la inmensa mayoría sí suele ser más un componente cutáneo, articular, rara vez afecta serosas, es decir, las membranas que recubren los órganos internos, o sea, los pulmones, las pleuras, el peritoneo, que es pues toda esa membranita que recubre la parte interna del abdomen, la capita, exactamente. La que ven en el pollo. El pellejito. Yo siempre les digo, si has visto el pollo cuando está crudo, y tiene una capita, o sea, está la piel y luego está la capita como transparente. Es algo muy parecido a eso. Esa es la fascia, pero es muy parecido. ¿Esa no es la fascia? No, esa es la fascia, esa que dices es la fascia, pero es muy parecido. O sea, de hecho, su composición es muy similar justo al peritoneo, o sea, es prácticamente la misma estructura. Entonces, okay, sí, de hecho sí, es esa membranita muy delgadita que recubre los órganos internos. Y es súper importante porque cuando esa membranita, así como la ven tan indefensa, se inflama, puede ser sí, de hecho puede ser muy problemático y muy grave, sí. Sí, o sea, está cañona. Bueno, ya nos hablaste un poquito más del lupus. Yo tenía entendido que no se tenía como bien entendido el origen, o sea, por qué te puede dar, pero ya con lo que nos das, pues sí, o sea, como que sí se tienen varios orígenes y puedes tener como un diagnóstico un poquito más preciso de saber, pero sí es cierto que llegan, o sea, de que también te puede aparecer de repente sin ningún, digamos, como... algún factor desencadenante o claramente determinado. Ajá, exactamente. Sí, desgraciadamente la mayoría suelen ser así. La inmensa mayoría de los casos de lupus son adquiridos, o sea, de novo. Y aquí, en realidad, el problema de por qué se hace a veces tan complicado hacer un diagnóstico y dar precisión etiológica, que es la palabra cuando hablamos del origen de las cosas, ¿no? Es que siguen aún vigentes los viejos paradigmas que empezaron en el siglo XIX, los paradigmas reduccionistas biológicos, en donde pues todo se quiere tener como de monocausalidad o pausicausalidad. Y el lupus es una enfermedad, igual que prácticamente todos los padecimientos, es algo muy complejo. Entonces, si eso no queda claro, nos vamos a perder y pues sí, pues no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y en efecto, ya se han detectado múltiples alteraciones genéticas que entre más se acumulen de esas, el riesgo se incrementa notablemente y factores que hacen que esos genes que simplemente ya están ahí, pues terminen de manifestar sus consecuencias. Entonces, aquí van desde las infecciones virales, por ejemplo, el SARS-CoV-2, pues nos recordó lo lábil que puede ser la genética. O sea, si tienes genes que te van a dar esa, la verdad, mala suerte, y hay genes específicos que se van a activar y producir justo una huella de interferón, que es algo muy, muy frecuente en lupus. El interferón es una de las muchas citocinas, es decir, moléculas de comunicación que usan las células, es una de las muchas que existen, y aquí pues hay una hiperexpresión, y eso puede simplemente convertir a, digamos, una población que estaba así como aislada, como convertirse en un estímulo para esa población aislada de células autorreactivas, o sea, que responden contra componentes internos. Sí. Y bueno, o sea, puede ser una o muchas, habitualmente es poligénico, eso es lo que también lo hace más complejo, porque son muchas alteraciones, diversos detonantes. Entonces, las infecciones es uno de los muchos, lo que se le llama golpes, hits, ¿no? Que de hecho se habla de la teoría del triple hit o cuádruple hits. Entonces, que tiene que haber una serie de acontecimientos para que finalmente despierte la enfermedad. O sea, la verdad es que el ser humano es estamos
de verdad, estamos diseñados de una forma tan hermosa, tan maravillosa, pero también somos tan complejos e intrincados que pueden fallar varios sistemas, pero hasta que no fallen de verdad todos los puntos críticos es cuando se detona. Entonces, esto bueno, factores que también están claramente demostrados que terminan de dar el empujón son justamente algunos fármacos o drogas, pero el más conocido es el tabaco, el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los factores inductores de procesos inflamatorios desordenados y de activación de genes que están relacionados con la hiperproliferación celular, más conocido y más claramente bien documentado. Así que, pues hay, muchas cosas. Incluso también algo que está cada vez más, digamos, conociéndose con mayor detalle, con mayor precisión, es la modificación de la microbiota. Entonces, hoy sabemos que el hecho de que tú hayas nacido por cesárea, que no te hayan amamantado, que hayas tenido alguna alimentación diferente, que haya, pues digamos, desprotegido tu microbiota o favorecido el crecimiento o que te hayas colonizado por otro tipo de bacterias y otros tipos de organismos, puede por sí mismo también favorecer esta disregulación. Justo ahora iba un poquito para allá, es que ahorita que estamos con todo esto de enfermedades, para después movernos a la parte de cómo hacerle para estar bien. Pero antes de eso, hablar un poquito de, por ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad y cómo se relaciona con estas enfermedades, porque la obesidad se conoce como una enfermedad inflamatoria de bajo grado. O sea que esta inflamación no la sentimos como el dolor, ¿no? Cuando nos pegamos y se inflama y sentimos dolor. No, esta inflamación se da a nivel celular, pasa desapercibida, pero es crónica. Las inflamaciones se deben de subir y bajar, ¿no? Regresar a su estado normal, a su estado basal. Y si esta inflamación se mantiene a lo largo del tiempo, puede generar muchos estragos a nivel sistémico en nuestras rutas metabólicas, ¿no? Entonces, partiendo de esto, justamente, ¿cómo se relaciona con el desarrollo de este tipo de enfermedades? Bueno, esa es una excelente pregunta y espero que no se vaya todo el programa en esto porque... Vamos a tratar de ser un poco... Voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero sí, la obesidad, en efecto, es por sí misma uno de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y tiene que ver justo con lo que acabas de comentar, es en sí el adipocito, cuando está desproporcionado y su metabolismo está alterado, uno de los muchos marcadores que más lo representan es que empieza a producir de manera desbordante citocinas proinflamatorias. Entre ellas, el factor de necrosis tumoral, pero sobre todo la interleucina 6, así como otros factores que van a empezar a despertar una respuesta proinflamatoria en el organismo y bueno, además agregar que los ácidos grasos libres que empiezan a liberarse son prooxidantes. Y eso va a significar que la demanda para poder, digamos, contrarrestar todo este estrés oxidativo va a llegar el momento en que se abrume, en que ya no, se supere todo el sistema interno de protecciones y todas las catalasas, superóxido dismutasa, etcétera, todos estos sistemas de protección que permiten que los radicales libres se mantengan en un equilibrio. Porque, ojo, los radicales libres no son malos, el problema es cuando se salen de control. Y aquí ese es uno de los detonantes. Además que la obesidad por sí misma favorece la modificación del entorno endocrinológico. Y pues hoy sabemos que aunque nos los enseñaron en la escuela para facilitar su estudio, los sistemas no están separados, los sistemas separados no están separados. Todo, o sea, el ser humano es una integridad. Entonces, estamos hablando de un sistema neuroendocrino inmunológico, todo lo cual empieza a tener consecuencias. La obesidad es uno de los principales inductores del desorden en todo este sistema. Y uno de los cuales tiene que ver justo con el incremento de ciertas enzimas que favorecen una transformación o un perfil metabólico endocrinológico que es más adverso. Una de ellas es el incremento en la producción, por ejemplo, de la aromatasa. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la producción o favorece la formación de estrógenos en cantidades desordenadas que no siguen porque ustedes las mujeres tienen un ciclo de estrógenos particular,
pero por ejemplo en el varón también aumenta la producción de estrógenos. Nosotros tenemos una pequeñísima cantidad de producción, pero además, por ejemplo, ustedes también tienen andrógenos, entonces esos andrógenos se modifica la vía y a través de esta aromatasa, entonces se producen más estrógenos. Los estrógenos tienen una particularidad, son de hecho pro autoinmunidad, porque el estrógeno, una de sus cosas es que tiene la capacidad de rescatar, por así llamarlo, las clonas autoinmunes. ¿Qué significa esto? Las células que por alguna situación genética durante tu desarrollo embrionario, a lo largo de tu vida, las clonas que, digamos, se escaparon de los puntos de vigilancia inmunológica, o sea, esas clonas que cuando si se ponían ante tejidos o ante antígenos propios en condiciones normales serían destruidas, pero hay clonas que pueden escapar. Entonces, esas clonas que escapan, digamos que los estrógenos son como como sus esteroides del gimnasio. Entonces las hipertrofian, las ponen a todo lo que dan, sí, las ponen a todo lo que dan, y entonces esto es uno de los factores que induce justamente o que favorece el desarrollo de autoinmunidad, además de que la obesidad por sí misma, al incrementar notablemente el estrés articular, lo que va a hacer es que antígenos que habitualmente estaban protegidos empiezan a pues por el mismo desgaste, por la misma situación de cizallamiento, empiezan a ser más, digamos, más disponibles para células que tienen la capacidad de reconocer. Entonces puede empezarse a, justo que alguna de estas células en una equivocación presenta antígenos que no debería de presentar, y entonces se inicia una cascada de respuesta contra componentes internos. Esa es otra de las cosas que también contribuyen pues entre otras muchas, a que la obesidad pues sea uno de los factores más importantes. Es decir, un poco resumiendo lo que hablamos. A ver, en primer, el sistema endocrino es todo este sistema conformado por las glándulas, que son secretoras de hormonas, que ya sabes que las hormonas son mensajeros que indican cuándo hacer todo y en qué momento parar, o sea, muchas de las funciones fisiológicas. Entonces, un poco resumiendo lo que nos comentas es la obesidad y este estado inflamatorio crónico que genera, promueve un microambiente a nivel celular como que es muy propenso, muy vulnerable a ser violentado, como hablábamos, a nivel inmunológico, y que esto se puede salir de control porque nosotros estamos, o sea, por un lado la inflamación, por otro lado estamos desintoxicándonos, ¿no? O sea, son muchas funciones las que tiene que hacer nuestro cuerpo, y justamente por tantas cosas que se tienen que resolver, una de ellas puede ser esta onda de generar autoinmunidad, por ejemplo, ¿no? A través de esta mecanismo que nos dices de que una célula puede aprender, digamos, a reconocer algo que no debería de reconocer como malo, y entonces empieza a reaccionar, ¿no? Entonces sí vamos por ahí más o menos. Sí, de hecho, y más que aprender, en realidad ya tenía esa capacidad. Lo que sucede es que como empiezan a juntarse antígenos, o bueno, empiezan a juntarse moléculas, justamente por los defectos genéticos que tiene esa persona, entonces simplemente esto es lo que termina de impulsar, por decirlo de una manera. Es un detonador. Es un detonador, ya. Exacto. Sí, es de lo que hablamos, es un detonador. Sí, exactamente. Sí, o sea, realmente son defectos que ya hay de base. Ya tienes predisposición. Ya tienes una predisposición, y con la obesidad pues puedes dar es uno de los muchos que puede dar ese impulso. Y para saber para qué estamos predispuestos, pues está cañón. Pues sí. Entonces, lo mejor es siempre tener una dieta saludable. Eso sí. Eso sí. Entonces, justo ayer no estaba leyendo, estaba viendo Netflix este documental es de un documental que Game Changers, así se llama, Game Changers. Y hablaban de que una dieta basada en plantas, una dieta vegana, que los vegetales tienen es una molécula que se parece estrogens-like, entonces que se parece a los estrógenos, pero que no es estrógeno. Sí, los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos que se unen al receptor de los estrógenos a nuestras células y que no dejan que el estrógeno real
que nuestra molécula endógena se una a las células y entonces que de esa manera pueden ayudar también a regular este tipo de eventos. Entonces se me hizo muy interesante, sí, los fitoestrógenos pues pueden resultar como favorables en este caso, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a fitonutrientes y moléculas activas de los vegetales, es cuando tienen este tipo de actividades a nivel celular que pueden ayudar contra la enfermedad, ¿no? Entonces, la alimentación juega un papel muy importante en esto. Jaycee, ¿qué opinas de las dietas antiinflamatorias, por ejemplo? Sí, de hecho, ese es un muy buen tópico, e incluso pues yo todos los pacientes se les recomiendo y trato de que pues tengan herramientas para pues saber cómo llevar a cabo una dieta así, incluso hasta les hago recetas para que no pongan excusas. Me encantan tus recetas, o sea, ya de Sí. por sí eres un médico, Jaycee, lo recomiendo siempre porque eso es muy integral, o sea, Sí. no nada más se toma el tiempo, es de los que se toma el tiempo Sí. y si necesita decirte y referirte a otro especialista, lo hace, pero realmente ofreces como muchísimo apoyo desde, como dices, bueno, hasta recetas sube. Sí, claro. No, yo creo que sí, vaya, las personas necesitan dirección, ¿no? Y ese creo que es nuestro principal rol, más que decirle qué hacer y qué no hacer, es importante que el paciente se comprometa. Entonces, pues se les dan herramientas para que el paciente realmente se comprometa. La dieta antiinflamatoria, pues ha demostrado que, vaya, no solamente es, digamos, por mera casualidad o porque se me ocurrió, digo, además de la experiencia que sí he tenido con el uso de la misma, sino que sí hay evidencia científica que ya tiene un buen tiempo y que se sigue acumulando y ha demostrado que en efecto puede favorecer un microambiente, justo la palabra que bien dijiste, que sea más mesurado, de tal manera que incluso básicamente, como bien dice este dicho, eres lo que comes. Y si tú te alimentas de sustancias que permiten que tu membrana, sus principales componentes sean ácidos grasos poliinsaturados, como por ejemplo el ácido eicosapentaenoico, o docosahexaenoico, entre otros, pues lo que va a permitir es que incluso las enzimas que se encuentran, que están, digamos, listas cuando hay algún tipo de estrés, ¿no? Como puede ser una infección, como puede ser un golpe, van a favorecer o van a formar, van a derivarse incluso a rutas diferentes. Tanto así que una persona que tiene una dieta predominantemente, podríamos llamarle la western, ¿no? Sí, la occidental. La occidental, Es pero decir, la que gringa. tenemos todos, la mayoría de Sí. las personas, alta en grasas saturadas, Ajá. alta en carbohidratos refinados. Sí. Básicamente la dieta que todo el mundo tenemos. Sí, pues la de los procesados, ¿no? De altamente Sí, procesados, también y la procesados. dieta así de pues, no tengo tiempo para cocinar y no tengo tiempo para hacer. Esa dieta Es la dieta occidental. es la dieta, sí. O inflamatoria. Inflamatoria, de También hecho, se le sí, conoce como sí. dieta inflamatoria. Sí, de hecho, sí tiene y tiene una razón de ser, porque aquí principalmente va a conformar el ácido araquidónico, digamos, las membranas celulares y las enzimas que van a producir, bueno, va a haber una serie de procesos enzimáticos, entre ellos está la fosfolipasa A, que actúa sobre la membrana, va a liberar justamente una serie de compuestos, bueno, no voy a decir todos los nombres porque si no se me van a dormir, pero el tema es que va a haber una serie de procesos donde la ciclooxigenasa y después la tromboxano sintetasa van a llevar a la producción de prostanoides que son predominantemente proinflamatorios. Van a inducir dolor, van a inducir sensibilización, van a inducir agregación plaquetaria. Entonces eso pues, se va a convertir en un círculo vicioso de que, bueno, estos en cantidades medidas son buenos, son necesarios, porque cuando hay una lesión, la inflamación es fundamental para reparar la lesión. Pero en este contexto se producen de manera desbordante. La inflamación desbordante lleva a destrucción de los tejidos y puede justamente inducir una respuesta donde, lo que decíamos, hay tanto tejido que es propio, pero ya con degradación, que pues el sistema de limpieza empieza a presentar ese tejido propio a las células
que producen respuestas inmunitarias adaptativas, entonces se va incrementando la respuesta contra componentes propios. En cambio, una dieta antiinflamatoria va principalmente a favorecer la formación de resolvinas y maresinas que, como su nombre lo dice, van a tener un efecto mucho más larvado y van a ayudar a que el proceso inflamatorio se limite a únicamente lo que se requiere. Entonces, de hecho, la dieta antiinflamatoria por excelencia es la dieta mediterránea, que sí es una dieta muy equilibrada, donde en efecto predominan los vegetales, muy variados, eso sí es muy importante, y tengan mucho cuidado a no autoprescribirse dieta, porque las necesidades de cada persona son diferentes. Es importante consultar a una experta o experto en nutrición, porque la dieta, por ejemplo, la dieta vegana no es para cualquier persona y se requiere de una gran disciplina y tener algunas particulares precauciones. La dieta mediterránea, bueno, hay vegetales que pues la mayoría pueden consumir, sí tiene que ser muy balanceada, pero hay cosas que la mayoría pueden consumir, pero a otros puede causarles estragos. Hablando, por ejemplo, de la dieta antiinflamatoria, algunos de sus componentes, como puede ser el brócoli, el col, coliflor, pues hay personas en quienes puede... Así, las crucíferas son muy inflamatorias. Pues sí, de hecho pueden producir una gran distensión abdominal. Depende incluso, de la bioindividualidad, ¿no? Exactamente, entonces ese es como el mensaje, sí. Sí. Justo la dieta mediterránea hasta ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad porque justamente tiene mucho balance, pero sí se enfoca mucho en incluir alimentos como muy rough, como vienen de la naturaleza, o sea, no incluye muchos procesados, pero sí incluye, por ejemplo, pan, proteínas, pan integral, tanto animales como vegetales, pero sobre todo, y ahorita que hablabas mucho de los omega 6 y los omega 3, es riquísima en omega 3. Entonces, los omega 6 son como que básicamente la grasa que vamos a encontrar muchísimo en más abundancia en carnes rojas, y en otros productos procesados. Los aceites normales que conocemos tienen omega 6. Los omega 3 vienen, por ejemplo, en aceite de olivo, pescados, nueces, almendras. Ahí vamos a encontrar aguacate, tenemos omega 3. La onda es que en la dieta occidental, que es de la que estábamos hablando, que la dieta inflamatoria, estamos comiendo por cada un omega 3, 20 omega 6. Y esto en la dieta antiinflamatoria se consumen 2 a 1, o sea, por cada 2 omega 6 consumes un omega 3. Entonces imagínate qué lejos estamos 18 omega 6 arriba de lo que deberíamos. Entonces, y eso sí es que hay omega 6, porque a veces ni son puras cuchifletas. Entonces, bueno, sí, hablando de nada más justo este radio, porque es como el que se toma como referencia para ver si una dieta está balanceada en omegas 3, ¿no? Pero creo que es muy importante que vean que y los omegas 3 son antiinflamatorios. Así es, sí, de hecho, incluso una de como parte de la estrategia de tratamiento, se da adicional cápsulas de omega 3. Sí, muchos nutriólogos dicen o recomiendan esto, porque incluso comiendo la dieta mediterránea normal, no tendríamos el aporte necesario de omegas 3, y si a eso le agregamos estas cosas que podemos, no sé, los niveles de mercurio en los pescados y todas estas cosas que, o sea... Bueno, eso y la economía. La economía. El tema luego es la economía. También la economía, sí, porque la calidad de los productos, más caros, o sea, entre mayor calidad son más caros, menos accesibles. Entonces, definitivamente, una suplementación con omega 3 es algo que siempre se recomienda en casi la mayoría de los casos, pero aún así hay que ver que no haya alguna cosa ahí contradictoria con tu historial clínico que pueda ser contraproducente esto, sí, ¿no? Como por ejemplo una alergia al pescado, ¿no? y por ejemplo el omega 3 también, se requieren en realidad dosis muy altas, pero el omega 3 hay ahí anecdótico de que el omega 3 puede favorecer puede aumentar el tipo de sangrado en personas que toman aspirina o algún antiagregante. Entonces son cosas que hay que considerar. Sí, solo por esa parte, pero seguramente un nutriólogo
va a poder ayudarles con esa parte, ¿no? Más les vale. Entonces, sí, debería, yo sí, conozco muchos Ajá. buenos nutriólogos, pero Bueno. sí, hay que poner atención a eso. Jaycee, ahora sí vamos con, aparte de la dieta inflamatoria, antiinflamatoria, ¿qué Ajá. otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, si somos personas activas, nos gusta ir al gimnasio o Sí. correr, yo sé que depende mucho de la actividad física que hagas, pero algo general que tú recomiendes que podamos hacer, por ejemplo, esta onda del colágeno hidrolizado, Ujú. si ayuda, o qué otras medidas podemos tomar para cuidar nuestras articulaciones. Muy bien. Bueno, el principal que ya lo comentamos, aunque bueno, aquí entendí la pregunta es a quien ya es activo, qué cuidados debe tener, pero nada más un recordatorio para que vean lo importante que es mantenerse en el peso. Es que por cada 4 kilogramos que nosotros aumentamos para arriba de nuestro peso ideal, estamos induciendo 18 kilogramos de presión más sobre nuestras rodillas. A ver, otra vez, por cada 4 kilogramos 4 kilogramos. que nosotros aumentamos de nuestro peso son 18 kilogramos de presión más sobre nuestras rodillas. Las rodillas soportan aproximadamente 200 kilogramos de presión cuando nosotros trotamos. O sea, sí es una cantidad brutal de energía y de peso. Y es por la superficie, justo por la superficie, todo lo que... Entonces, si tú tienes sobrepeso, de hecho, por cada, más o menos, aproximadamente por cada kilogramo que tú vas incrementando, aumentas 10% el riesgo de padecer osteoartritis, aproximadamente. Ujú. Entonces, justo dentro de los factores más trascendentes es cuidar el tema del peso y... Ojo, aquí algo muy importante. Yo sé que está ahorita muy de moda, que si el supergimnasio y que si el CrossFit. Esto no es para todos. La estructura ósea es, o sea, esto se tiene que determinar a partir de una experta, un experto, que es un médico del deporte. Un médico del deporte tiene que estudiar cómo está tu estructura ósea, muscular, tu composición, en conjunto con nutrición, para que no vayas a lesionarte. Porque un ejercicio que si tú te pones a hacer un ejercicio para el cual todavía no está bien tu sistema musculoesquelético o sistema locomotor, puedes lesionarte y entonces va a ser algo contraproducente. Así que eso es algo de verdad muy trascendente, especialmente si vas a hacer ejercicio que tiene que ver con levantar pesas. De levantar pesas. De levantar pesas. Bueno, sí, definitivamente para levantar pesas necesitas empezar poco a poco, obvio. Así es. No podemos llegar a cargar. Y eso es algo muy común, ¿no? Que se ve en los gimnasios o en CrossFit, por ejemplo, que por querer llegar y es que tiene mucho que ver con nuestro ego. Entonces, es así como de yo puedo y eso nos puede llegar a lesionar. Entonces, sí empezar poco a poco y que si no sabemos, si nunca lo hemos hecho, sí tener una asesoría. Definitivamente. Hay muchas personas en los gimnasios que no están capacitadas, hay otras que sí están muy capacitadas. Entonces, es muy variable eso todavía en México. No se pide ninguna credencial todavía. Pero bueno, sí tener muchísimo, sobre todo si son principiantes, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahora sí, eso es una. Y nada, tenemos 5 minutitos más, así es que 5 minutos. 2 minutos o 3 minutitos más de esto y luego nos despedimos para que nos hables un poquito de dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Bueno, adicional a esto, algo que se olvida mucho y justo tiene que ver con el profesionalismo, la técnica. Si tú no haces bien la técnica sin peso, olvídate de hacerla con peso. El tema de la nutrición, fundamental. Porque no es raro que haya personas que vayan al gimnasio en ayuno o que se sometan a ayunos prolongados ahorita que está tan de moda el ayuno intermitente. Si tú vas a hacer un esfuerzo físico que va a demandar una alta necesidad de glucosa, porque la glucosa no es el diablo, la glucosa es necesaria para el crecimiento muscular y para el funcionamiento del cerebro, del hígado, etc. Entonces, una dieta adecuada y la hidratación. Las articulaciones, de hecho, las articulaciones que soportan el peso, básicamente nada más están bañadas por el líquido sinovial. Si no hay suficiente hidratación, el líquido sinovial va a sufrir esas consecuencias, entonces va a haber un estado de lesión, va a favorecer mayor la lesión del cartílago y va a ser más difícil que se puedan barrer justamente todos los productos de desecho que se producen durante el ejercicio. Entonces, todos los productos metabólicos van a tener consecuencias. Y bueno, pues realmente la constancia y la frecuencia, porque también eso de ser deportista de fin de semana es algo que es peor
que no hacer deporte, curiosamente. O sea, cortar y regresar y Sí. eso no es tan bueno para tu cuerpo. Ujú. Bueno, pues JC, muchísimas gracias por venir. Estuvo muy padre el Un programa el placer. día de hoy. Muchas gracias. Así es que antes de irnos, quisiera que nos compartieras redes sociales, dónde te podemos encontrar, si queremos alguna consulta contigo. Sí, con todo gusto. De hecho, si ustedes me googlean, doctor Juan Carlos Arana Ruiz o doctor Juan Carlos Arana Reumatólogo, pueden encontrarme muy fácilmente. Y tengo mi página de Facebook, así, doctor Juan Carlos Arana Ruiz. O bien, bueno, creo que es la forma más sencilla, pueden encontrarme incluso en TikTok como doctor Teoto. Es muy activo en redes. Soy muy activo en redes. Así es que En síganlo por YouTube. ahí. En mi tercer intento de canal que no me han tumbado hasta ahora, de YouTube, que es Doctor Teoto también. O, bueno, está un poco más difícil el de Instagram, Doctor Teotocópulos, pero bueno, ese es el menos trascendente. Pues muchísimas gracias, JC. Muchísimas gracias a nuestros Holycasters placer. por estar aquí con nosotros en un episodio más. Y nos vemos para la próxima sesión. Saludos, besos, besos. Ya no les quito más mi tiempo. Recuerden comerse sus verduras y sonrían, que es gratis. Esto fue Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. Nos vemos la próxima.